En el norte de Londres, donde las calles victorianas parecen dibujar arabescos de ladrillo y los parques guardan brumas que llegan tarde, hay un cementerio que aprendió a ser escenario: Highgate. Pocos lugares sostienen también el peso de una historia gótica. Galerías subterráneas, avenidas egipcias talladas en piedra, la rotonda de cipreses del Círculo del Líbano, las catacumbas que huelen a humedad y a libros viejos, las lápidas inclinadas como si escucharan. A finales de los años 60, cuando Londres mezclaba psicodelia, crisis, huelgas y un hambre de lo extraño que se alimentaba en los cines de barrio, Highgate empezó a reunir testimonios que, uno a uno, fueron levantando un monstruo, una figura alta, oscura, de ojos encendidos, que se deslizaba entre mausoleos y aparecía siempre donde la luz se rendía primero. Al principio fue un rumor, después un periódico local, luego la televisión, y en marzo de 1970 se convirtió en estampida. Decenas de personas saltando tapias con estacas improvisadas, ajos en los bolsillos, crucifijos en la mano, para cazar a un vampiro en pleno Londres. Para entender cómo se llegó a ese viernes hay que volver a la cocina modesta de un periódico de barrio. El Hampstead and Highgate Express, el Ham and High, dedicaba columnas a pequeñas rarezas de la zona: un gato que se perdía, un árbol caído, una reunión de vecinos. De pronto, cartas al editor empezaron a mencionar apariciones en el cementerio. Eran descripciones parecidas en su nervio y distintas en su detalle. Un ser que parecía atravesar la reja sin tocarla una sombra, con ojos que devolvían luz, un hombre alto con capa que cruzó entre dos mausoleos y desapareció al borde del Círculo del Líbano. En otro Londres, quizá esas cartas habrían caído como curiosidades pasajeras. Pero aquel Londres miraba mucho a la oscuridad. Las salas exhibían películas de Hammer con Christopher Lee al frente. Las librerías vendían grimorios de saldo y tratados sobre vampirología con la seriedad de un manual de jardinería. Y los jóvenes ensayaban rituales con más entusiasmo que método. Era el caldo perfecto. Dos nombres se volvieron protagonistas en una obra que hasta entonces no tenía intérpretes: David Farrant, que se movía en círculos ocultistas y escribía cartas al Ham and High, y Sean Manchester, que prefería presentarse como estudioso de lo vampírico y a veces como cazador de lo que otros no se atrevían a nombrar. No eran amigos, no tardarían en convertirse en rivales. Para la prensa, ese tándem fue una suerte de bendición: dos hombres, dos teorías, un cementerio magnífico, un monstruo que daba titulares. Farrant hablaba de una entidad oscura, quizá no un vampiro tradicional, pero sí algo que drenaba energía y dejaba a animales sin sangre en los alrededores. Manchester, más teatral, no dudaba. Aquello era un vampiro en toda regla, un no muerto al que había que localizar, enfrentar y, llegado el caso, estacar. La televisión llegó como llegan las mareas, empujando. Un programa popular emitió un segmento sobre el cementerio y las apariciones. Era viernes 13 de marzo de 1970. El reportaje, breve, combinó planos de Highgate con testimonios agitados. Bastó. Esa misma noche, al caer la oscuridad, un río de gente escaló las tapias, saltó la reja, se internó en los senderos, se dispersó entre ángeles de piedra y criptas cerradas. Algunos llevaban estacas afiladas, otros ajos, agua bendita, crucifijos colgando del cuello. No pocos llevaban linternas y una voluntad sincera de asustarse. La policía, desbordada, tuvo que desalojar el cementerio para evitar que la cacería se convirtiera en tragedia. Aquello fue la histeria vampírica en su postal definitiva. Londres, capital moderna, devolviéndose un siglo a la superstición por una noche. Las consecuencias de esa irrupción fueron dobles. Por un lado, reforzaron la idea de que Highgate era un imán de lo raro. Por otro, dejaron cicatrices reales, tumbas abiertas, huesos movidos por curiosidad, símbolos pintados en paredes con ínfulas de rito. El cementerio cerró más a menudo. Los guardianes endurecieron turnos.
y los investigadores que buscaban respuestas tuvieron que negociar cada paso. Aún así, la historia no perdió pulso. Al contrario, la prohibición alimentó el mito. En los meses siguientes, la prensa siguió publicando columnas y cartas. Las radios nocturnas, siempre hambrientas de voces, dieron micrófono a quienes afirmaban haber visto al vampiro, o al menos haber sentido junto al muro occidental un frío que no pertenecía a Londres. La rivalidad entre Farrant y Manchester se volvió un espectáculo dentro del espectáculo. Se acusaron mutuamente de exagerar, de mentir, de usar a Highgate como escenario para sus pequeñas guerras. Hubo un amago de duelo de cazadores que circuló en titulares y que, por suerte, quedó en eso. Un amago. Farrant más tarde tendría problemas con la ley por asuntos que incluían vandalismo en el cementerio. Manchester publicaría años después un libro donde detallaba con prosa fervorosa su versión de los hechos. Que había localizado el escondite del vampiro en una cripta cerrada, que lo había enfrentado en la penumbra, que había practicado un exorcismo con rituales tradicionales, que había visto cómo la criatura huía a otra tumba, y en capítulos posteriores, cómo su influencia se extendía como si Highgate fuese solo el epicentro de un terremoto más amplio. Para el público, ese relato valía como literatura de medianoche. Para los vecinos que aman el cementerio, valía como un recordatorio. El mito seguía vivo porque daba buenos cuentos. Pero más allá de la trama folletinesca, Highgate ofrecía, y ofrece, algo tangible, un paisaje que, por sí mismo, anima al cerebro a ver más. En la avenida egipcia, la luz se arrima a las columnas y las sombras se apilan como estanterías. En el círculo del Líbano, las criptas arqueadas guardan ecos que devuelven sílabas mal pronunciadas. En las catacumbas, el aire se adelgaza y se enfría de golpe, no por magia, sino por arquitectura. Entre los helechos, los zorros cruzan a horas en que la imaginación los confunde con otra cosa. Si un guardián apaga una linterna a 20 metros, el brillo residual recorta contornos que parecen mirar. Cualquiera que haya caminado de noche por un cementerio viejo sabe que el cuerpo aprende instrucciones antiguas. Bajar la voz, alargar el oído, medir el paso. Si a eso se le suma una ciudad entregada al gótico y dos voces dispuestas a enmarcar cada sombra, el monstruo nace casi solo. La pregunta que atraviesa toda la historia es sencilla. ¿Hubo algo más que histeria? Los relatos coinciden en un puñado de signos repetidos. Animales hallados sin sangre, un número de zorros inusual en un sector, luces que parecían flotar a ras de suelo, una figura alta que, cruzando el círculo del Líbano, devolvió el brillo de los ojos al roce de una linterna y se desvaneció sin pisadas. ¿Pruebas? Ninguna que resista la fiebre de las redes. ¿Experiencias? Muchas, contadas sin grandilocuencia por gente que no buscaba micrófonos. El misterio de Highgate no se sostiene en la evidencia dura, sino en la acumulación de anécdotas verosímiles en un lugar muy propicio. A veces, eso basta para una leyenda que no quiere morir. La sociología de la época ayuda a entender la inflamación. Fin de los 60, principio de los 70. Crisis económica, huelgas, apagones. El culto a lo oculto colándose en revistas juveniles. Los cines celebrando a vampiros que ya no pertenecían al siglo XIX, sino a algo muy de entonces. Erotismo, transgresión, desafío a lo establecido. En ese clima, la palabra vampiro funcionaba como código para hablar de otras cosas. Miedos nuevos, ansiedades sobre la ciudad que cambiaba, tentaciones que no se nombraban abiertamente. Highgate, con su teatralidad natural, ofrecía un marco perfecto para que esas inquietudes tomaran forma. Nos sorprende que la noche del viernes 13 se convirtiera en catarsis colectiva, humanos armados de símbolos intentando vencer a un monstruo invisible. Hay episodios secundarios que alimentaron el fuego. Una mujer aseguró haber visto una figura femenina pálida frente a una tumba concreta, inmóvil, mirando hacia la avenida egipcia.
Un jardinero dijo haber encontrado restos de ritual en una cripta y, días después, escuchar ruidos dentro cuando el candado seguía intacto. Un vigilante contó que, al pasar junto a una pared, sintió un golpe de frío como si hubiese cambiado de habitación sin moverse. En otra ocasión, un grupo que caminaba por el perímetro del oeste dijo haber oído pasos a su espalda que imitaban su ritmo. Se detenían cuando ellos se detenían, reanudaban cuando reanudaban. Nada de esto confirma vampiros, pero a quienes lo vivieron les bastó para mirar el cementerio con otros ojos. Con el tiempo, la ciudad callejeó el mito hasta hacerlo rentable y habitable. Se organizaron visitas guiadas diurnas, conservadoras y respetuosas, y el cementerio se apoyó en los amigos que lo cuidan. La leyenda no desapareció, se domesticó. En libros y documentales, Highgate aparece como capítulo inevitable cuando se repasa la cultura del miedo en la segunda mitad del siglo XX. Farrant y Manchester, con sus disputas y publicaciones, quedaron como figuras laterales de un cuento que los excede, porque al final la historia de la histeria vampírica habla menos de ellos que de nosotros, de cómo el deseo de ver arrastra, de cómo los medios convierten un rumor en multitud, de cómo un paisaje determina el tipo de monstruos que imaginamos. Un guión que pretenda hacer justicia al caso no debería decidir por el espectador. Debería, más bien, invitar a una experiencia. Imagínalo. La cámara entra de día por Swains Lane, asciende por la pendiente, se detiene en la verja que separa el mundo de los vivos del jardín sombrío de los muertos. La voz en off pone la época. Cartas al Ham and High, el programa de televisión, Viernes 13, gente saltando las tapias, linternas como luciérnagas nerviosas entre ángeles de piedra. La música respira con los pasos. La cámara no busca sombras, construye atmósfera. Una columna egipcia, los nombres medio borrados en una lápida, un zorro que se asoma y huye, un escalón carcomido. Se oyen recortes de testimonios sin gritos. La voz baja el tono cada vez que el paisaje sube el suyo. Y poco a poco, más que contar qué pasó, hacemos entender cómo se siente. Luego llega la noche. Highgate deja de ser postal y se vuelve oído. El foco de la linterna recorta 12 metros de mundo. El resto es sospecha. Se describe sin aspaviento lo que contaron quienes estuvieron ahí. Un brillo que se confunde con ojos, un viento que cesa como si alguien hubiese cerrado una puerta imaginaria, el sonido redondo de una gota que cae donde no hay agua. Se recuerda al espectador que la sugestión existe, que el cerebro arma rostros con 3 manchas, que las linternas fabrican monstruos con cada rama, y pese a eso, se admite lo que queda, el pellizco en la nuca que nadie consigue disolver con pura física, la sensación de que el cementerio te mira de vuelta. El clímax no es una estaca ni un grito, es una pregunta directa. ¿Qué significa que una ciudad moderna salte una tapia para cazar un vampiro? La respuesta no se da en una sola frase. Está disuelta en la época, en el hambre de símbolos, en el placer culpable de tener miedo juntos. Está en el negocio de la prensa y en la responsabilidad que a veces olvida. Está en el encanto culpable de los lugares que, por su belleza decadente, llaman a la superstición como una campana llama a misa. Está también en el aviso útil. Ningún misterio justifica romper una tumba o profanar una cripta. Highgate sobrevivió porque hubo manos que repararon lo que otras rompieron, y esa es la única magia que quedó registrada con certeza. Hacia el final, el guión vuelve a lo concreto. Se recuerda que hoy el cementerio es patrimonio, que hay horarios, que se visita con guía, que caminar por la avenida egipcia en un mediodía de primavera es una clase de arquitectura y botánica, que el círculo del Líbano impresiona sin pedir permiso a ningún fantasma. Se sugiere para quien busca historias que la ciudad no necesita monstruos para tener nervio. Basta oír cómo el viento hace vibrar las hojas y cómo la luz dibuja jeroglíficos en la piedra. Se concede sin rubor
que hay noches en las que el lugar parece inaugurar otro clima y que si eso sucede lo más razonable no es gritar vampiro, sino guardar silencio y dejar pasar la sombra con la misma cortesía con que se cede el paso a un desconocido en una escalera estrecha. En los últimos minutos, la voz en off trenza el caso con su eco. Quizá todo fue exageración. Quizá hubo algo raro que la época no supo nombrar. Quizá Highgate solo hizo lo que hacen los grandes escenarios. Ofreció un fondo para que nuestra imaginación representara lo que necesitaba. Da igual qué puerta creas que se abrió en 1970. La del infierno, la de la histeria, la del espectáculo, la de una melancolía londinense que pedía velas y capas. Lo cierto es que, desde entonces, cada vez que alguien pronuncia Highgate Vampire, la ciudad recuerda aquel viernes 13 en que decidió, por unas horas, jugar a la Edad Media. Y también recuerda que, al día siguiente, amaneció igual, con su tráfico, su té, sus ladrillos, sus nubes, como si el monstruo fuese una forma elegante de hablar del clima. Así termina la visita. La cámara se retira por el mismo sendero por el que entró. Al fondo, la silueta de un ángel con un brazo roto parece despedir con discreción. No hay truco final, no hace falta. Highgate queda atrás, pero no se va. Sabe hacer lo que hacen los buenos escenarios. Acompañar a quien salió con una sensación que no molesta y no se rinde, como un libro que uno cree haber terminado y que, sin embargo, sigue leyendo solo en la mesa de noche. Si alguna vez caminas por allí y, a la altura de las catacumbas, notas que el aire baja de temperatura sin viento y que, entre dos columnas, brilla un punto que no pertenece a ninguna lámpara, recuerda la lección más útil que nos dejó la histeria de los 70. A los monstruos se les puede tener respeto sin necesidad de invocarlos, y a los lugares, incluso cuando nos regalan una sombra, se les responde con cuidado. Porque al final, con o sin vampiro, Highgate enseña a mirar distinto. Eso, para un cementerio, es más que suficiente.